¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, les invito a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Brasil. Más adelante también estaremos hablando sobre ese país y sobre la crisis política a raíz de comentarios que hiciera el presidente Jair Bolsonaro. Pero antes, nuestra pregunta del día. Con más de 10.000 muertes y cerca de 160.000 contagios, Brasil sufre hoy el temible avance del COVID-19. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro prefiere irse de paseo en su moto acuática y dejar la emergencia. Lo hizo este fin de semana cuando salió a dar un paseo en su moto acuática. ¿Hasta cuándo seguirá Bolsonaro mirando hacia otro lado? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter como @LuisTelesur. Iniciamos de inmediato nuestros temas del día en medio de la pandemia del coronavirus. Varios países en todo el mundo han iniciado la flexibilización de las restricciones sanitarias e impulsan ahora diversos planes para el reinicio de las actividades económicas. Iniciamos así nuestro primer tema del día. En México, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gabinete de gobierno se reunirá para diseñar un plan de reinicio de actividades. El mandatario mexicano indicó que en la reunión evaluarán la apertura por sectores, manteniendo las medidas sanitarias. Aseguró además que la estrategia implementada por las instituciones sanitarias para enfrentar al nuevo coronavirus ha dado resultado y ha agregado que de acuerdo a las proyecciones en los próximos días comenzará el descenso de la etapa más álgida de la enfermedad en el país. Por eso vamos ya a presentar un plan de reapertura. Insisto, poco a poco, cuidándonos con medidas sanitarias, avanzando, y si se nos presentan problemas, damos marcha atrás, rectificamos. Pero ya tenemos condiciones para hacer eso, porque ya tenemos más médicos. Mañana les van a decir, casi contratamos en estos 2-3 meses 25,000 trabajadores de la salud. Les invito ahora a ir hasta México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, quien tiene más información sobre las labores que lleva a cabo el gobierno y las autoridades sanitarias de México para aplacar el coronavirus. Eduardo, un gusto saludarte como siempre. Actualízanos sobre estas labores del gobierno mexicano. Hola Luis, qué gusto acompañarte en esta emisión de Temas del Día. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy informó que será el día miércoles o jueves, no precisó ningún día en específico. Se dará a conocer precisamente el plan que tú adelantabas para reactivar algunas actividades y sobre todo también para reactivar algunos sectores productivos. El día de hoy se dio a conocer precisamente esa información por parte del mandatario, quien ha venido informando acerca de cómo avanza la epidemia, no solamente en las conferencias que todos los días por las 7 de la tarde se dan en Palacio Nacional por parte del equipo técnico y científico que tiene a su cargo la emergencia sanitaria, sino también él ha realizado información importante. También los fines de semana se mantiene informando a la población acerca de lo que está ocurriendo alrededor de la pandemia. Puedo decirte que México ya ha rebasado los 33,000 casos confirmados de coronavirus y de esta enfermedad conocida como COVID-19, que precisamente causa el SARS-CoV-2, y también desafortunadamente ya se contabilizan más de 3.500 muertes como consecuencia de esta enfermedad. Cabe mencionar, Luis, que ya se había hablado en días anteriores de la posibilidad de que en el momento en que se reduzca la curva epidemiológica comiencen a reanudarse algunas actividades, sobre todo en aquellos municipios donde la transmisión del coronavirus es baja, y también ha dicho el presidente que se implementará una especie de semáforo para poder conocer cuál es el nivel de contagios que tiene cada municipio en el país. Se habla de que cerca de 1.500 municipios en el territorio mexicano tienen una transmisión del virus muy baja, y es por eso que en esos lugares será donde pudiera iniciarse de manera temprana las actividades, pero en lugares como la capital mexicana,
Tijuana en el norte del país y otros estados del territorio mexicano, se estaría pues todavía aplazando un poco más el término de la llamada jornada de sana distancia, que hasta la primera instancia se tiene contemplado finalizar el próximo 31 de mayo. Luis, hay otros temas que preocupan en México, además del tema de la contingencia, y tiene que ver precisamente con el número de pobres que pudiera generar esta pandemia en este país. El día de hoy, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social informó que como consecuencia de esta pandemia, del aislamiento social y de las medidas restrictivas que se han tenido que adoptar para evitar el mayor número de contagios, 10 millones de mexicanos podrían sumarse a los que ya están contemplados en las estadísticas de pobreza en este país. Es una situación bastante compleja porque con este tipo de cifras de lo que se habla es de que habrá un retroceso muy importante en materia de combate a la pobreza en este México, donde, como sabemos, pues cerca de 60 millones de personas ya viven en esa condición y se estarían sumando pues otros 10 millones que sin duda alguna será muy difícil poder combatir este flagelo social que es la gente que no tenga la capacidad para poder satisfacer sus necesidades más básicas, Luis. Así es, Eduardo. Muchísimas gracias por ese informe. Estamos también atentos a la situación en México. Hasta la próxima. Ahora bien, en Argentina, este martes comienza la flexibilización de la cuarentena, aunque se mantienen en Buenos Aires con cierta apertura. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota, nos tiene más información. Adelante, Juan Carlos. A poco menos de 24 horas de que la ciudad de Buenos Aires comience a levantar algunas restricciones en este ámbito que tienen que ver con los comercios, también con concesionarias, con joyerías y demás, el panorama en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo el de control, aunque, como ya se había advertido en otras ocasiones, es cada vez mayor la cantidad de gente que circula por las calles de la ciudad. El gobierno porteño dice que esto tiene que ver justamente con la liberación de algunos sectores de la producción aquí en el ámbito capitalino, que hace que haya más gente en la calle, y se calcula que desde el inicio de la cuarentena hay por lo menos un 20% más de circulantes, no solamente en automotores, sino también en paseantes en la ciudad de Buenos Aires. A partir del fin de semana se levantará también la restricción para los menores de 16 años que, acompañados de sus padres, podrán hacer un paseo cercano a sus casas y hasta por 500 metros de las mismas. Esto forma parte de algunos de los reclamos que se venían haciendo, dado que los menores de edad mantienen su encierro durante esta cuarentena. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Y de Argentina pasamos ahora a Europa. En España ha dado inicio a la fase número 1 de la flexibilización del confinamiento, pese a los temores de una segunda ola de contagios. El gobierno ha informado que para avanzar a la segunda fase habrá que esperar por lo menos 2 semanas. Mientras tanto, el gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo que prohíbe los despidos de trabajadores. Las cifras por COVID-19 en España alcanzan los 26.000 fallecimientos y más de 220.000 casos de contagio. Se reportan además unos 137.000 pacientes recuperados. Desde Madrid, nuestra corresponsal Adriana Cardoso tiene más información. Adriana, saludos, adelante. Saludos a todos desde Madrid. Hoy el gobierno ha firmado con el sindicato y con distintos representantes de la COE un acuerdo para la defensa del empleo, un pacto social para la defensa del empleo. En este pacto han incluido distintas medidas como la prohibición de los despidos durante 6 meses, también la prohibición de que aquellas empresas que tienen su domicilio fiscal en paraísos fiscales se acojan a estos ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, y también han tomado una medida que estaba reclamando ya la oposición, que es desvincular los ERTES con el estado de alarma, con la prórroga del estado de alarma. Esto quiere decir que estos ERTES van a estar vigentes como mínimo hasta el próximo 30 de junio, a pesar de que el gobierno pueda o no sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma que por el momento se extiende hasta el 24 de mayo. Hoy además, 11 de mayo, hay algunas provincias españolas, la mitad del país que ha pasado ya a fase 1, aquí en Madrid no, en Madrid todavía estamos en la fase 0, y estas provincias que han pasado a fase 1 han podido ya reabrir después de 2 meses distintas, por ejemplo, la hostelería, los bares con las terrazas con un 50% de aforo, y también otros lugares como un aforo limitado cerca del 30%
o se han permitido por fin los encuentros familiares y los encuentros hasta un máximo de 10 personas. Todo esto en un día en el que España ha tenido el récord mínimo en número de fallecidos en las últimas 24 horas, así que se llegó al pico máximo de la curva de contagios. Aquí han fallecido en el país en las últimas 24 horas tan solo 123 personas. Adriana Cardoso, desde Madrid, con la información de la situación por el coronavirus en España. Ahora bien, el desconfinamiento en España está planificado precisamente en 4 fases, es decir, la fase 0 inició el 4 de mayo hasta este lunes, que avanzó a la fase 1. Hasta el próximo 25 de mayo se espera que la fase 1 permita las reuniones en grupo con amigos o familiares hasta 10 personas, tanto en domicilios como en las mesas de terrazas, de bares, museos y espacios de culto. Estas medidas de desconfinamiento progresivo aún no aplican para Madrid por ser el epicentro de la pandemia en España. Y en más de 35 estados de Estados Unidos ya se han reactivado las actividades económicas, mientras el presidente Donald Trump es criticado por minimizar la necesidad de hacer pruebas masivas para la COVID-19. El mandatario se mantiene firme en reabrir la economía del país completamente lo antes posible, a contravía de las recomendaciones que hacen los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades. La Casa Blanca ha indicado a los gobernadores reabrir la economía local de acuerdo a su criterio individual. Luego de casi 4 meses de haberse iniciado la pandemia, Estados Unidos registra 1.309.541 afectados y más de 78.000 fallecidos. Diversas organizaciones advierten sobre las consecuencias sanitarias de reabrir la economía muy pronto. Por ejemplo, la doctora estadounidense Leana Wen, especialista en emergencias, alertó de los riesgos de reabrir la economía ante la falta de pruebas para descartar la COVID-19. Necesitamos esa prueba por la razón clínica de ayudar a guiar las decisiones sanitarias y también para guiar las decisiones de salud pública, para comprender cuál es la verdadera tasa de COVID-19 en las comunidades. Se estima que necesitamos realizar millones de pruebas, en el orden de 5 a incluso 20 millones de pruebas al día, para ayudar a que el país vuelva a la normalidad y vuelva a reabrir su actividad económica. Y otras naciones también avanzan en la flexibilización de las medidas restrictivas y la reactivación de la economía. Francia, por ejemplo, comienza el desconfinamiento a 2 etapas, dividiendo el mapa territorial en zonas rojas y zonas verdes, dependiendo del nivel de infección. El desescalamiento de las restricciones sanitarias en el país será progresivo y en el marco de las medidas de seguridad. Además, la mayoría de los negocios comenzarán a funcionar, excepto las cafeterías y restaurantes. El gobierno ruso, mientras tanto, anunció la implementación de nuevas medidas económicas en beneficio de 1 millón de empresas y el levantamiento gradual de la cuarentena a partir de este 12 de mayo. Indicó también que mantendrá las medidas de restricción y ha señalado que las personas mayores deben mantener el autoaislamiento. Además, anunció el aumento del pago a familias con niños pequeños. Dejamos atrás nuestro primer tema del día, vamos a repasar nuestra pregunta de hoy. Con más de 10.000 muertes y cerca de 160.000 contagios, Brasil sufre el temible avance del COVID-19. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro prefiere irse de paseo en su moto acuática y negar la emergencia. ¿Hasta cuándo seguirá Bolsonaro mirando hacia otra parte? Esa es nuestra pregunta de hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter como @LuisTelesur. Bien, nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Puerto Rico. El artista peruano Alexis Villanueva ha aprovechado su estadía en la Isla del Encanto para adornar las calles de San Juan con murales de salseros. Villanueva se encontraba de visita en marzo pasado en la isla y quedó varado cuando inició la pandemia. Desde entonces ha hecho varios murales en la barriada emblemática conocida como La Perla. Con estas imágenes hacemos una pausa. Ya regresamos. Esta
Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. La Fiscalía General de Brasil ha inicia esta semana una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro, señalado por presuntamente haber presionado al director general de la Policía Federal en un caso que se le sigue a 2 de los hijos del mandatario. Este es nuestro segundo tema del día. El Tribunal Supremo de Brasil autorizó la comparecencia de 3 ministros del gobierno en la querella que inició hace 2 semanas, cuando el exministro de Justicia, Sergio Moro, acusó al presidente de interferir en la Policía Federal. Moro denunció que Bolsonaro habría dicho que quería controlar la Superintendencia de Río de Janeiro, la jurisdicción donde se investigan a sus 2 hijos por un trama de fake news. Luego de la destitución del jefe policial, un juez supremo anuló la nueva designación hecha por Bolsonaro debido a los probados vínculos del nuevo jefe con la familia del presidente. Y todo esto ocurre, como saben, en medio del colapso del servicio público de salud del país por el coronavirus. Para saber más sobre esta trama política que vive Brasil, vamos ahora hasta el gigante suramericano, a la ciudad de Río de Janeiro. André Viera, nuestro corresponsal en directo, tiene la información. André, un gusto saludarte. Cuéntanos más sobre esta investigación que debe iniciar esta semana contra el presidente Bolsonaro. Hola Luis, saludos para ti, para nuestra audiencia. Luis, efectivamente inició hoy esta investigación con el testimonio de Valeixo, que era el director de la Policía Federal, hasta la salida ahora, hasta poco más de una semana, cuando salió justamente por decisión del presidente Jair Bolsonaro, y fue lo que también motivó la salida, el pedido, la renuncia del entonces ministro de Justicia, Sergio Moro. El testimonio fue realizado el día de hoy en la ciudad de Curitiba, en la sede de la Policía Federal, y durante esta semana otros ministros serán escuchados, 3 ministros serán escuchados, también prestará testimonio otros dirigentes dirigentes de la Policía Federal, que son los comisarios ahí, otros 4 comisarios de la Policía Federal también darán su testimonio, y una diputada. Recordemos que esta investigación fue una decisión de la Suprema Corte atendiendo a un pedido de la Fiscalía General que investiga en este momento justamente si Jair Bolsonaro interfirió en la Policía Federal, lo que es prohibido eso, porque recordemos, la Policía Federal está bajo el comando del gobierno nacional, que es del presidente Jair Bolsonaro, pero esta Policía Nacional, de esa Policía Federal, debe ser independiente, esto porque necesita hacer diferentes investigaciones y de hecho contra el propio gobierno. O sea que la Policía Federal debe ser un órgano que está en el Ejecutivo, pero que debe ser independiente para realizar sus investigaciones, y es justamente ahí que la Fiscalía y también la Suprema Corte están investigando en este momento si Jair Bolsonaro actuó de forma para interferir en la Policía Federal, lo que sería un crimen de responsabilidad, y de hecho que esto podría culminar en un proceso de impeachment. O sea que los testimonios iniciaron desde el día de hoy con el testimonio de Valeixo, el exdirector de la Policía Federal, y en su testimonio Valeixo ya reafirmó sobre esa cuestión de Jair Bolsonaro, de la interferencia de Jair Bolsonaro. O sea que mientras tanto nosotros estamos con este problema sanitario, Luis, más de 11.000 fallecidos aquí en este país. Sigue esta investigación para investigar si el presidente Jair Bolsonaro interfirió en un órgano policial que debería ser independiente, Luis. André, una situación de crisis política, una situación de crisis sanitaria, pero el presidente Bolsonaro parece muy relajado. Este fin de semana se fue de paseo en su moto acuática. Vamos a ver qué sucede con esta investigación en su contra. Gracias, André, por el informe. Hasta la próxima. Ante esta situación de crisis política, ya lo decía nuestro corresponsal André Vieira, se le suma también la crisis sanitaria que vive el gigante suramericano. El crecimiento exponencial del número de casos de contagio de COVID-19 en Brasil tiene a las autoridades o han advertido a las autoridades sanitarias que la capacidad hospitalaria ha sido desbordada. Hasta el momento se han producido más de 11.000 fallecimientos y se estima que la cifra de contagios supere las 162.000 personas en un país de 210 millones de habitantes, que pudiera ser hasta 15 veces superior debido al escaso número de pruebas de detección que se practican en la población. Solo en el estado de Río de Janeiro, la segunda región más afectada, ya tiene más de 17.000 infectados y 1.714 fallecidos, según fuentes hospitalarias. Además,
la red de salud pública está totalmente colapsada, lo que ha generado una ocupación que ronda el 90% de las camas de terapia intensiva en las clínicas privadas. Revisamos ahora otras informaciones que también son noticia y para ello vemos las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos con la cuenta de nuestro corresponsal Freddy Morales. El gobierno de facto amplía restricciones a derechos a la información y expresión. Modificó un decreto para sancionar la desinformación. Estos excesos se producen cuando proliferan denuncias en su contra sobre corrupción, abuso de poder y mala administración. El gobierno de facto de Bolivia amplió las restricciones al derecho de expresión e información, pese a que organismos internacionales de derechos humanos le habían recomendado anular ese tipo de disposiciones. Un decreto sobre la emergencia sanitaria estableció sanciones contra quienes desinformen, lo que fue considerado como una seria amenaza contra el periodismo por lo amplio del término. En vez de anular ese decreto, el artículo fue modificado y ahora dice que quienes difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal. Eso del Código Penal es un exceso adicional, ya que la ley vigente reconoce el Tribunal de Imprenta para procesar cualquier supuesto delito por publicaciones periodísticas. Vamos a revisar ahora información desde Egipto. Liané Cruz Pareta nos dice que Egipto reportó 436 nuevos casos positivos de COVID-19 y la cifra total aumentó a 9.400. El asesor presidencial para asuntos de salud advirtió de la posibilidad de imponer un bloqueo total durante 2 semanas para frenar la propagación del virus. Vamos a pasar ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Venezuela. Las fuerzas de seguridad venezolanas han capturado más de una decena de mercenarios en las pasadas 24 horas vinculados a la incursión marítima que formaba parte de la llamada Operación Gedeón. Desde Caracas, nuestra corresponsal Madeleine García tiene más información sobre esto. Madeleine, muchísima información que se ha generado en los pasados días aquí en Venezuela. Actualízanos. Hola, muy buenas tardes, Luis. Pues hay que comentar que a partir del 3 de mayo, pues Venezuela frustró una operación, como tú lo dices, llamada Gedeón, que estaba organizada por Estados Unidos y Colombia con la preparación de mercenarios en campamentos en Río Hacha, allí en ese país, en Colombia. Todas las evidencias dan cuenta de la participación de Colombia y también del gobierno de Estados Unidos. Decía hoy el canciller Jorge Arreaza ante una pregunta de un periodista colombiano de RCN Radio que cómo tenía Venezuela evidencias y pruebas de esta denuncia. Decía el canciller, bueno, ahora hay 40 detenidos que confirman lo que ya Venezuela ha venido denunciando. Esta operación Gedeón fue frustrada en su primera fase el 3 de mayo al amanecer del domingo. 2 lanchas se iban acercando hacia las costas venezolanas por La Guaira, que queda aproximadamente a 40 o 1 hora acá de la capital, y una primera lancha rápida con 11 mercenarios fue abatida, si se quiere, por la fuerza de seguridad que ya lo estaban esperando debido a las labores de inteligencia. Allí murieron 8 mercenarios. El resto, había una lancha, una segunda lancha que iba detrás. Al ver esta acción, trató de huir y de hecho lo hizo hasta que llegó a otra de las costas venezolanas en el estado Aragua, a 2 horas de la capital aproximadamente, y allí fueron detenidos 8 mercenarios
por el pueblo de pescadores, la milicia, que es un tejido social además que se ha construido en revolución, en donde el miliciano, que ahora forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le informa a sus superiores y allí se activó completamente el sistema de defensa de la nación, que es la Fuerza Armada, la policía y el pueblo, y así lograron capturar a estos 8 mercenarios. Entre ellos estaba el cabecilla de la operación, o otros de los cabecillas de la operación Gedeón, y 2 norteamericanos que lo han confesado todo, que han dicho que, bueno, ellos eran los entrenadores de estos mercenarios en Río Hacha, en este campamento de Colombia, que había participación de la DEA, que había participación del narcotráfico y que todo esto tenía conocimiento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o la administración de Donald Trump, e incluso hablaron que ellos estaban allí por la firma de un contrato que fue firmado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, que es el que reconoce a Estados Unidos como supuesto presidente de Venezuela, JJ Rendón, su asesor, otro de los asesores, Sergio Vergara, un diputado, y otras 2 personas más, entre ellos un abogado que es abogado además de narcotraficante. Es decir, 5 personas firmaron este contrato con la empresa Silver Corp, para tercerizar, si se quiere, la guerra, privatizar la guerra, es decir, la invasión a Venezuela. Toda esta olla y toda esta situación se destapó el pasado 3 de mayo. Hoy amanecimos con la noticia y la información que JJ Rendón y Sergio Vergara, 2 de los que firman en este contrato, renunciaron a un gobierno que no existe, pero bueno, renunciaron a Juan Guaidó. Él aceptó esta renuncia y para algunos analistas es el reconocimiento de un fracaso, pero además también renuncia porque ellos, según este primer contrato firmado no era luz verde para esta operación y que continuaron estos mercenarios a motus propio, y no se explica, como dijo el ministro Jorge Rodríguez, el vicepresidente de Comunicación, que si ciertamente Estados Unidos no tenía nada que ver, cómo ellos iban a tomar control de los aeropuertos y llamar al gobierno de Estados Unidos para que desde allí trasladaran aviones, montar el presidente o otros altos funcionarios y llevarlo a Estados Unidos. Eso, sin duda alguna, tiene que tener una coordinación previa. Bueno, te hablo de todo ese contexto porque esta operación que fue frustrada el 3 de mayo, fue frustrada por otra operación que se llama Negro Primero, y así lo bautizó el presidente Nicolás Maduro, y precisamente trata sobre la neutralización de estos mercenarios. Esta segunda lancha que estoy comentando, que huyó y que fue detenida en Chuao, en una población pesquera, dejó a lo largo de la costa a otros mercenarios que se internaron en la montaña. Y a partir de ese momento comenzó una búsqueda exhaustiva por parte de las fuerzas militares, policiales y también las milicias en la comunidad organizada de estos mercenarios que la población, por ejemplo, los pueblitos, los caseríos han estado alerta de estar pendiente de cualquier situación irregular, cualquier persona que nos conozcan en estos caseríos, y es así como las fuerzas policiales y militares han logrado dar con al menos 40 de estos mercenarios que ya han sido detenidos y lo están confesando todo. Están diciendo cuál era la misión. La misión, algunos de ellos hemos escuchado, por ejemplo, era tomar el Palacio de Miraflores. La otra misión que tenían, por ejemplo, estos 2 estadounidenses era asegurar el aeropuerto de Maiquetía y también el aeropuerto de La Carlota, que está en pleno corazón de la capital, para desde allí hacer llegar los aviones del gobierno de Estados Unidos, montar al presidente y extraerlo, tipo Noriega, como hicieron en Panamá en 1989. Así que está en pleno desarrollo esta operación de Negro Primero del gobierno de Venezuela para neutralizar la operación Gedeón, Luis, y esta operación Gedeón, según sus líderes que están fuera del país, que están en Miami, dicen que también está en pleno desarrollo y que en cualquier momento estas células dormidas pueden dar un golpe. Y el ministro de la Defensa recientemente nos declaró y nos dijo, bueno, falta todavía una pata de la mesa, y eso... esas investigaciones están en pleno curso, en pleno desarrollo, y estamos detrás
de estos mercenarios para desarticular por completo esta operación y garantizar la paz y la estabilidad del país. Es un poco complejo contarlo, han ocurrido muchas cosas en tan poco tiempo, pero es así de densa la información, es así de denso lo que está ocurriendo aquí en el país, mientras la población se mantiene en cuarentena para poder protegerse de la pandemia y mientras tanto, bueno, los organismos de seguridad están dando estos golpes certeros y deteniendo a estos mercenarios, Luis. Madeleine, sin duda alguna, muy compleja la situación, pero tú lo has explicado muy bien, muy detallado y muy completo. Muchísimas gracias por ese informe. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Con esto entonces llegamos al final de esta edición de nuestros temas del día. Hasta la próxima.